Este es el mensaje que le hemos oído a Él y os anunciamos a vosotros. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos unidos a Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Hola a todos, bienvenidos. Yo voy a hablar hoy de una experiencia que yo tuve cuando tenía 14 o 15 años, hace 16 años. Y la experiencia que fue la primera que yo tuve con el Santísimo Sacramento, Jesús en la Eucaristía me dio la gracia de experimentar su amor, su poder de una forma estupenda. Entonces es muy propicio para celebrar también en la Iglesia Católica hoy la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo de Jesús, el mismo cuerpo que cuando el sacerdote lleva la hostia para consagrar ocurre el milagro de la transubstanciación, donde el pan se transforma en el cuerpo de Jesús. La misma cosa sucede cuando Él hace con el vino y dice las palabras de consagración. El vino se cambia en la sangre de Jesús. Entonces, mis hermanos, la fiesta de Corpus Christi fue instituida por el Papa Urbano IV en 8 de septiembre de 1264. Hace 800 años en que la Iglesia Católica celebramos la fiesta de Corpus Christi. Entonces la celebración del cuerpo de Jesús, el sagrado sacramento, santísimo, bellísimo, maravilloso. Bueno, cuando yo tenía 14 años hasta la fecha yo no iba a la iglesia. Mi madre me permitió hacer lo que yo quería, pero esto es un error muy grande, pues niños no saben lo que hacen. Pero de todo modo, cuando tenía 14 años, mi tía hizo la inscripción para que yo fuera a las clases de catequesis. Entonces, no porque yo quería, pero por respeto a ella, yo empecé a ir. Entonces, el enseñante, mi amigo, que yo creo está en cielo, o al menos en el purgatorio, Lafayette me dijo que católicos tienen que ir a la misa, la Santa Misa. Yo no sabía que era la misa, yo no sabía que era la iglesia, nada, pero yo empecé a ir también por respecto a él. Cuando yo iba a la misa, un grupo de personas me invitó a participar de un grupo de jóvenes de la renovación carismática que yo no tenía la mínima idea lo que era, pero yo empecé también. Y indo al grupo de oración de jóvenes, ellos me convidaron también a participar de un retiro de oración. Y en este retiro yo tuve la experiencia que yo voy a relatar. Bueno, fueron los pasos que Dios me llevó hasta llegar ahí. Entonces, este retiro en un sábado, yo empecé a escuchar a las personas hablando sobre el amor de Jesús, sobre las cosas de Dios, y yo fui mucho tocado, mi corazón estaba abierto, pues yo tengo una lenguaje de amor que se manifiesta en actos de servicio. Entonces yo vi a las personas preparando la cena, haciendo cosas, cantando, hablando sobre Dios, y yo me sentí mucho amado por estos actos de servicio. Y también por la noche la persona que estaba pregando la palabra de Dios se llamaba Mari, una persona mucho especial, una persona mucho de Dios, que tuve una importancia muy grande en mi vida. Entonces ella estaba hablando sobre la mujer que tuve el flujo de sangre por 10 años y había gastado su fortuna, mucho dinero con muchos médicos y no había cura. Pero
había escuchado que un tal de Jesús iba a pasar por ahí en la calle, y ella, con la fe, con todo lo que tenía, que no era mucho porque estaba doente hacía tantos años, metió las manos en el vestido, en la ropa de Jesús, el manto, y de Jesús salió una fuerza que la curó. Bueno, esto nos dice María a todos nosotros, 40 personas que estábamos ahí de jóvenes, y dijo que Jesús en la Eucaristía iba a estar en el altar, y era el mismo Jesús que había curado a esta mujer. Nosotros podíamos tener la misma experiencia al tocar en el altar. Entonces nosotros fuimos a una capela y Jesús en la Eucaristía estaba expuesto en el altar. Yo no sabía qué era la Eucaristía. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En mi interior el Espíritu Santo empezó a moverme, a hablar con Dios sobre mi pasado, sobre las cosas que yo había hecho, sobre mis pecados. Y yo empecé en mi interior, en mi oración mental, a decir a Jesús que yo estaba arrepentido de mis pecados, que yo iba a reparar, pedir perdón a las personas que yo había ofendido, las cosas malas que yo había hecho. Pero bueno, esto estaba sucediendo, entonces me invitaron a ir adelante de Jesús en el Santísimo Sacramento con más personas, y yo no creía en estas cosas de revelación, de poder de Dios, de transformación. Yo no creía en nada de esto. Y yo solamente toqué ahí en el altar, y la persona, Mari, que estaba conduciendo la oración, nos dijo a todos: vamos a parar con todo ahora, parar con la música, parar con la oración, porque una cosa muy grande, estupenda está aconteciendo ahora. Una persona que está aquí estaba hablando de su pasado a Jesús y pidiendo perdón. Jesús me dijo que está te perdonando, está derramando su sangre en tu vida y tú eres una nueva criatura. Y era como si ella estaba leyendo mi mente, sabía que lo estaba en mi cabeza. Increíble. Pero continúa a decir que esta persona que había tocado en el altar, ella, cuando ella hizo esto, ocurrió un impacto, una cosa como un shock. ¡Pah! Y mis hermanos, yo no sabía nada que estaba sucediendo. Pero cuando yo tenía 7 años, yo fui llevado a uno de estos centros de falsas religiones de candomblé. No sé si vosotros conocéis, si es la misma palabra en español, pero en portugués decimos candomblé. Y ahí una mujer metió las manos en mi cabeza y hizo una consagración de mi vida al demonio. Entonces ahí, con 15 años, adelante de Jesús en el Santísimo Sacramento, su sangre fue derramado y quebró, rompió con toda la consagración, con todo pacto, con todo malo en mi vida. Y yo realmente empecé a ser una nueva criatura. Pero, mis hermanos, Jesús en el Santísimo Sacramento me curó, me libertó, me regaló con esta experiencia sublime, maravillosa. Esto es todo para decir que Jesús en el Santísimo Sacramento debe ser celebrado. Sí, viva el cuerpo de Jesús, viva Corpus Christi. Vamos nosotros también a unirnos a la celebración del cuerpo de Jesús, pues Él es poderoso, Él puede nos curar. Él puede nos sanar, Él puede transformar nuestras vidas, pero tenemos que hacer este tiempo para estar delante de Él, para permitir que esto se pase. Bueno, mis hermanos, viva Jesús en el Santísimo Sacramento. Muchas gracias.